O sea, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que creer eso? Pues vamos a desarrollar esto, porque no puedes saber sobre tu futuro si no sabes de tu pasado. ¿Ok? Eso es así. Entonces, por eso nos vamos a dedicar un ratito a discrepar sobre esto. Adelante, bienvenidos. Fíjense, teorías, son teorías, serán ciertas, serán falsas, no sabemos. Solamente nos queda investigar y el criterio propio. ¿Ok? Era una vez una historia, una teoría que decía sobre el origen de la vida. ¿De dónde viene la vida? Bueno, se menciona, se dice que el universo proviene de una explosión, ¿ok? Que dio el origen a lo que conocemos hoy como nuestra Vía Láctea. Los planetas comenzaron a disgregarse por todo lo que es el universo, nuestra constelación, nuestra Vía Láctea, y pues las condiciones, nuestra Tierra, nuestro planeta evolucionó, se dieron cambios a nivel de atmósfera, a nivel geológico, y todos estos cambios permitieron que se diera el origen a la vida. En teoría, ¿ok? En teoría. Pero hay otra teoría que dice que la vida o organismos vinieron en meteoritos que se encontraban en hielo cristalizado. Es decir, ustedes saben que cuando hay individuos que cuando se congelan, esporas, organismos unicelulares que se congelan, llegan a su deshielo y se activan nuevamente, entran como en un estado de quiescencia producto de la disminución de la temperatura y posteriormente retoman sus funciones metabólicas. Esa es otra teoría. Dime. Profe, un claro ejemplo serían las bacterias que realmente se están deshielando por el calentamiento global. Que se han encontrado bacterias extremófilas, las vamos a ver aquí porque hay que estudiarlas, que son organismos extremófilos que se han adaptado a condiciones extremas donde ningún otro organismo se ha adaptado y pues han progresado. Las han conseguido en los casquetes polares que tenían desde la era del hielo congelado y producto del calentamiento global. Fíjense que todo eso se ha venido deshielando, como dicen. Entonces tenemos que pues el origen de la vida se calcula en eso de 3.5 a 4.000 millones de años, que se dio gracias a unas condiciones, ciertas condiciones, y todo esto permitió que organismos muy rudimentarios, muy básicos, comenzaran a lo que es a evolucionar hasta lo que hoy es la vida. A ver, ¿qué características necesita un individuo para decir que es un organismo? Multiplicarse, reproducirse. Tiene que ser una célula. Exacto. Un sticker de esos que se compusieron. Sí, los virus no son considerados. O sea, lo que pasa es que hay muchas clasificaciones de los seres vivos, ¿ok? Fíjense que ayer investigando, yo siempre hablo del libro de los 5 reinos, el libro de Whittaker. Habla sobre animal, plantas, fungi, hongos, monera y protistas, que son las algas. Pues ayer investigando, eso ya está
través del microscopio, ¿cierto? Ahora hay una nueva tendencia que es la proteómica, ¿okay? El estudio de las proteínas. ¿Y por qué es tan importante? Porque nuestro ADN está constituido por Aminoácidos. bases nitrogenadas que están constituidas Por por aminoácidos. proteínas. Entonces, ¿cómo sé yo ¿Qué uno dice que una sus cosa y papás y otra? ustedes son familia? A través del ADN. Entonces, todos los estudios filogenéticos, ¿quién sabe qué es filogenesis? O la filogenia. Sí, ancestros, familia, datos filiatorios, relación filial. Es la relación que tiene usted con sus parientes. ¿Ok? Entonces, pues la clasificación viene porque ahora tenemos microscopios de alto barrido, podemos cifrar ADN vivo con un storytelling. Que todo el mundo habla de eso. ¿Qué es? Para ustedes que están en redes, en TikTok y todo eso. ¿Qué es un storytelling? La producción literal es contar una historia. Contar una historia. Exactamente. Yo les vengo aquí a contar una historia. Y no se van a dormir porque ya comieron, tomaron refresco, tomaron mata, bebieron café, yo no he bebido nada, no comí nada, solamente tomé azúcar. Entonces, fíjense que antes, estoy hablando del 1800 para atrás, pues habían teorías del origen de la vida, habían teorías, gente, por ejemplo, la iglesia, yo soy católica practicante, pero siempre la iglesia ha estado como que, digamos que tratando de ocultar algunas cositas. Entonces, si tú proponías algo, eras un hereje y te le arranqué la cabeza. Pues, y siempre como que mantuvieron ese tema de la teoría creacionista, ¿no? Pero es que el conocimiento es algo indetenible. Claro, eso es algo que no puede tapar el sol con un dedo. Y un científico ruso llamado Oparin, el tipo se puso a analizar, sacó cuentas y todo el asunto, y él llegó a una conclusión. Oye, sí, aquí pasó algo, el origen de la vida estuvo estudiando caracteres, información, estaba Mendel también con su teoría Mendel lo hizo, Mendel era un monje, acuérdense que Mendel es el padre de la genética, y era un monje, sembraba guisantes, ¿ok? Él no sabía que había un ADN, que había una doble hélice, que había bases nitrogenadas, pero él sacó sus conclusiones y él dijo primera ley de Mendel y segunda ley de Mendel, ¿correcto? Que ahora nosotros la llamamos así, pero él habló sobre caracteres heredables. No sabía los medios, pero sí sabía que había algo que se transfería de una generación a la otra. Entonces, con respecto a el origen de la vida, adelante, con respecto a los que llegaron tarde están como dicen, están en depravados. O sea, ustedes miren todo su ritual. La tierra primitiva, ¿ok? Hace 4.000 millones de años. La tierra primitiva no es como la que conocemos hoy. Había una atmósfera hostil, ¿ok? Había muchísima actividad volcánica, ¿ok? Era una masa de un solo continente llamado Pangea, no sé si recuerdan. ¿Se acuerdan alguien de eso? No. Sí. Bueno, entonces había mucha actividad sísmica y eso generaba energía, volcanes, había una atmósfera full de nitrógeno, había actividad eléctrica, teníamos agua, ¿okay? Teníamos un mar con... ¿Cómo? Exacto, entonces teníamos unas condiciones en donde realmente era como que un caldo para que se produciera la vida. Entonces, es la teoría del caldo nutritivo. Fíjense, teníamos
lo que hoy conocemos como un ADN estructurado, un ADN, empezaron siendo péptidos, pequeños grupos de proteínas, ¿ok? Contenidos en una matriz lipídica, que vendría siendo nuestra membrana plasmática. ¿Ok? Esto tenía un metabolismo que era anaerobio. ¿Qué significa anaerobio? Que no necesitaba, que no usaba para obtener su energía oxígeno. Pero más adelante esto evolucionó. Se dice, hay una teoría de la mitocondria. Fíjense que las mitocondrias son organelos que producen energía, pero tienen una característica muy peculiar. ¿Cuál es? Dígalo duro. Los ácidos nucleicos son diferentes a los del resto de la célula. Correcto. El ácido nucleico, el ADN que usted tiene, usted como hombre, XY, en cualquiera de sus células, es distinta a los ácidos nucleicos de sus mitocondrias. ¿Por qué? Porque las mitocondrias son de origen materno. Eso es algo súper importante, súper importante. ¿Qué hora es? No sé. Creo que está esperando que me estaba trayendo una cosa. Mi mamá está enferma. Eso yo otro tema. Sé que las mitocondrias son de origen materno. Entonces, eso apoya la teoría de que este organismo, que era anaerobio, fagocitó un organismo que era aerobio, en el caso de las mitocondrias, y tuvieron una simbiosis. Yo te doy, ¿ok? Yo te doy energía, pero tú me ofreces nutrición. Y fíjense que de ahí es una teoría de donde provienen los organismos aerobios. Entonces, tenemos que así fue como se produjo el origen de la vida en el mar. Es decir, que en ese caldo nutritivo había todos los elementos necesarios para que ese organismo, que se llama LUCA, ¿ok? A ver si está aquí. Fíjense, esto es algo como para recrear esa atmósfera primitiva. Había electricidad, ¿verdad? Había calor, había agua, había actividad volcánica, ¿ves? Elementos, nitrógeno, fósforo, provenientes de lo que era la actividad volcánica y todos esos elementos. Fíjense que aquí hay un meteorito, no sabemos si eso pudo traer algún rasgo, algún elemento de vida. Oigan, eso es verdad, los extraterrestres existen. O sea, no es una teoría conspirativa que nos quieren hacer creer que pues no, somos los únicos. Entonces, obviamente, antes de que todos ustedes llegaran, estábamos hablando de las teorías conspirativas. Y no lo vamos a repetir, ¿verdad? Ok, entonces, como hablamos ahorita, LUCA es el acrónimo de Last Universal Common Ancestor. Es decir, el último ancestro común. Es decir, ¿de dónde venimos? ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, ya lo mencionamos a través de todas estas herramientas filogenéticas que nos permiten detectar un ancestro común. Ajá, hablamos de la clasificación de los organismos vivos. Hablábamos que eran 5, la antigua categoría. No, ya no son 5. Ahora se dividen en bacterias, ¿ven? Todo lo que son bacterias, gran positivas, gran negativas, arqueas, que son esos organismos extremófilos, son todas aquellas bacterias extremófilas que viven en condiciones, por ejemplo, no sé si han escuchado el parque Yellowstone, que tiene unas fosas de agua, unas calderas que emergen cada cierto tiempo porque hay actividad interna volcánica y ahí viven bacterias. Se mantienen bajo condiciones de pH adversas, ¿okay? Bajo temperaturas sobre los 100 grados centígrados y ellos se mantienen, pueden
mantener la vida, pero es porque se adaptaron a esas condiciones. Y los eucariotas, ¿ok? Que somos todos aquellos organismos pluricelulares, ¿ok? Estos son la organización más específica, más organizada, donde tenemos lo que es la parte de las plantas, algas, hongos y animales. Ok, se terminó el tema de dónde provenimos, ya sabemos. Ahora vamos a hablar del agua, ¿ok? Aquí nos compete el agua. A ver, estructura del agua, H2O. Todos lo sabemos, ¿verdad? Fácil. El agua es el solvente universal. Venimos del agua, evidentemente, porque si no fuese de esta manera, entonces, ¿por qué nosotros desarrollamos un medio interno que era exactamente igual a aquel medio de caldo nutritivo, de donde provenimos? Nosotros tenemos un océano interno que es nuestro medio interno, con alta concentración de sodio, potasio, fosfato, tenemos cloro, calcio, en fin, una serie de elementos pues que te dicen sí, vienes de allí. Entonces, a ver, vamos a estudiar un poco las estructuras. La estructura del agua, ¿por qué el agua permitió la vida? O sea, el agua es una molécula que tiene unas características que le dan esa capacidad de llevar a cabo reacciones, de permitir que esas reacciones químicas se lleven a cabo, nutrir a la célula, lo que es el proceso de vaporización para que se pueda modular la temperatura. Tiene unas características físico-químicas como es la adhesión, la cohesión. Todas estas características le permiten al agua funcionar en pro de la vida. ¿Ok? A ver, vamos a empezar aquí. Fíjense. H. El oxígeno. Hidrógeno. ¿Ok? Aquí vamos a hablar un poquito de física y de química. De química porque son elementos y de física porque hay cargas, ¿ok? Cargas eléctricas. Sabemos que los elementos tienen electrones, ¿correcto? ¿Sabemos qué es un electrón? ¿Qué es un electrón? Que tiene carga positiva. Un electrón. A ver, ven, miren para acá. Tenemos un átomo. El átomo es la partícula más elemental de la materia. ¿Qué es materia? Todo. Todo lo que tenga átomos es materia. ¿Ok? Todo es materia. ¿Por qué? Porque el átomo es la unidad mínima de una partícula, materia, lo que sea. Entonces, tiene una constitución. Tiene electrones, que son elementos cargados, tiene los aniones y tiene neutrones, que son partículas cargadas neutras. ¿Okay? Entonces, esto, fíjense que es un balance. Tengo cargas positivas, cargas negativas y cargas neutras. Y tengo un núcleo, que en el núcleo también hay energía. Entonces, cada elemento, ¿ok?, tiene átomos. Y esos átomos tienen carga. Entonces, esas cargas eléctricas, el hidrógeno es el elemento más abundante en la atmósfera, el hidrógeno. Y tenemos el oxígeno, ¿ok? A nivel de cargas eléctricas, ¿verdad? De electrones, él tiene un solo electrón, ¿ok? Es un elemento muy sencillo, el hidrógeno. Fíjense que el hidrógeno se puede enlazar con casi cualquier cosa. De este lado, el oxígeno, o sea, el oxígeno es bueno, pero no es tan bueno, porque cuando se habla de oxidación, ¿qué se
que contrarrestan la oxidación. Pero en teoría básicamente es bueno, pero no tan bueno. Entonces, fíjense aquí, tenemos al oxígeno que es un elemento electronegativo. Estamos hablando de electricidad. ¿Qué quiere decir que es electronegativo? Atrae. Él atrae. Él anda viendo qué electrón anda por ahí para atraerlo. Pero tiene... ¡Ay, usted sí sabe! ¡Qué bueno! Tiene dos electrones para compartir. O sea, esto es química de bachillerato, pero necesito que lo entiendan para que veamos lo siguiente. Entonces, él tiene valencia. ¿Se acuerdan en química las valencias? Que es un número determinado para cada elemento y eso está relacionado con los electrones que tiene para compartir. Y para poderse enlazar, para que se produzcan las moléculas, yo necesito compartir, yo necesito enlazarme a través. Hay distintos enlaces, ¿verdad? Pero en este caso, como el hidrógeno tiene un electrón para compartir y este tiene dos, comparto uno con este y uno con este. Entonces aquí tengo una molécula robusta, bien establecida, porque tengo un enlace covalente, porque estoy compartiendo mis electrones de la última capa de valencia, de las valencias, y esta es una estructura muy estable. ¿Okay? El agua es una estructura estable. Entonces, fíjense, este de aquí tenía un electrón y se lo cedió. Entonces, ¿qué hizo? Perdió un electrón. ¿Sí? Exacto, perdió un electrón, este perdió un electrón y este lo ganó. ¿Ok? Fíjense que yo estoy marcando, aquí los signos son opuestos. Si gana es negativo, queda cargado. Y si pierde es positivo. Mira, es una técnica de mnemotécnica. Entonces, fíjense, aquí está los dos electrones que perdió el hidrógeno y el oxígeno. Entonces, él, ¿verdad? Ahora vamos a aplicar otro término. Es un dipolo. ¿Qué significará esto? Exactamente. Que cuando usted habla de una solución polar, esta población está polarizada. Es decir, que está hacia un extremo de cualquier cosa. ¿Ok? La batería tiene dos polos, polo positivo, polo negativo. También es un dipolo. En este caso, ¿por qué será un dipolo? Tengo un extremo ligeramente negativo y tengo otro extremo ligeramente positivo. Esta estructura es lo que le confiere a la molécula del agua la capacidad de ser el solvente universal. ¿Por qué? Porque la mayoría no, casi todos los elementos están cargados. Si es un elemento que tiene una carga positiva, ¿hacia qué extremo se va a ir? Hacia cargas opuestas se atraen, ¿ok? Y si es un extremo negativo, pues se va a venir a la parte de los hidrógenos. ¿Qué sucede? El oxígeno es un elemento muy electronegativo, es decir, que todo lo que se enlace por este extremo va a ser como más robusto. En cambio, estos hidrógenos que están ligeramente cargados con una carga positiva no van a poder tener un enlace covalente, sino que van a tener por este extremo puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno sí son enlaces, pero son enlaces que no son tan robustos porque no son covalentes, no están compartiendo electrones de valencia, sino que sencillamente están atraídos por las cargas. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí? Ok, perfecto. Esto es importante que lo sepan porque a partir de esto, del agua, es que vamos a ver por qué tenemos plasma variado de electrolitos, como es esta solución, que básicamente es una solución. Entonces, fíjense,
tengo, aquí no se ve bien, pero es sodio, ¿ok? Tengo sodio y tengo el cloro. Fíjense que tengo dos elementos. Eso. Vamos a mirar cómo el agua se comporta con un ion positivo y negativo, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí yo tengo el sodio, ¿ok? Entonces, y tengo el agua. Si está cargado positivo, el agua se va a enlazar por el extremo negativo, es decir, el oxígeno se va a enlazar con esa molécula por su extremo negativo. Ah, pero el cloro es negativo. ¿Por dónde se me va a enlazar? Por los enlaces de los puentes de hidrógeno. Ok. Estamos claros en eso. Entonces, sabiendo esto, oigan, ya entendemos por qué el agua es el solvente universal. En el examen, la capacidad dipolo que tiene la molécula se puede enlazar a través por su extremo polar con un electrón cargado negativamente. No, es por su... Acuérdense, las cargas tienen que ser opuestas para poderse enlazar. Exactamente. Entonces, tenemos otra cosa para que nos quede claro aquí y cerrar con el tema del agua. ¿Por qué el agua es tan bueno para disolver el calor? La molécula del agua, fíjense que es un tetraedro, ¿ok? Entonces, ¿qué va a suceder? Entre el agua, ellos se van a enlazar fácilmente. ¿Por qué? Porque estos se vuelven a enlazar con un oxígeno, el oxígeno se enlaza con... Es decir, las moléculas del agua son fácilmente enlazadas. Entonces, fíjense que para poder incrementar la temperatura, el incremento de la temperatura es directamente proporcional que la energía cinética, es decir, que para yo poder, acuérdense que ¿qué pasa cuando se incrementa la temperatura del agua? Hielo. Es decir, que va a pasar de un estado líquido a un estado sólido. ¿Cómo está en el estado líquido? Exacto. ¿Cómo está en el estado líquido? Las moléculas están enlazadas, ¿ok? Están enlazadas, pero cuando yo ebullo, rompo esos enlaces, ¿ok? Rompo esos enlaces y para yo poder romper esos enlaces, yo tengo que aplicar una energía cinética que permita que esas moléculas se estén moviendo para poder romper los enlaces y que es lo que me permita la ebullición. Entonces, si usted tiene un incremento de una superficie caliente y usted aplica agua, ¿ok? Eso va a necesitar mucha energía. Fíjense, para ebullir un gramo de agua se necesita una caloría de energía para poder producir. Eso es lo que el poder que tiene el agua para disipar el calor. Entonces, fíjense que tenemos, o sea, estructuralmente, fíjense cómo se enlaza. Ah, pero, ¿y con las grasas? ¿Será que el agua disuelve las grasas? No las disuelve. ¿Por qué no las disuelve? Porque la contextura de... Son hidrofóbicas. Son hidrofóbicas. ¿Pero por qué son hidrofóbicas? ¿Qué pasa con la estructura de los ácidos grasos que... ¿Cómo son? Son neutras. Sí, son neutras. Y si no tiene carga, es una solución no polar, no hay carga. O sea, es una situación neutra. Entonces no se enlaza por ninguna parte, ¿ok? Qué bueno que recordaron eso, porque ahora vamos a ver la membrana y vamos a ver cómo el agua
Sí, los términos hidrofóbico e hidrofílico. Hidrofóbico, o sea, que repele el agua. Hidrofóbico, si usted le tiene una fobia a algo, ya es miedo. Y hidro de agua. E hidrofílico es afinidad al agua. ¿Ves? Entonces, aquí tenemos los porcentajes, ya lo vimos en la introducción. Tenemos aproximadamente el 60% de la constitución corporal es agua. Por eso es la importancia de identificar un caso de un paciente si está deshidratado. Lo primero que usted tiene que revisar es el estado hídrico del paciente. Usted no le puede administrar un tratamiento si está deshidratado. ¿Okay? Primero a reconstituir y a reponer. ¿Por qué? ¿Dónde se llevan a cabo las reacciones químicas? La célula. En el citoplasma de la célula. Y si hay un desbalance, fíjense, o sea, hay ausencia de líquido, entonces vamos a tener una situación. Fíjense que sucedió un caso. Se aplicó un me pasó a mí. Y me pasó con mi hija. Tenía diarrea. Ella tenía amigas. El médico le colocó, le prescribió Primperan, ¿ok? Para
se puede... ¿Qué de la mujer? ¿De la qué? Que su composición es la mente. O sea, Ah. su Yo composición escuché Juanita. es aproximadamente del 80% agua. ¿Ok? El resto es líquido. Sí, creo que es para ti. Pero agua. Por eso te hace- me imagino. Y lo que no tiene exactamente que nadarse. Entonces, fíjense que hay alimentos que tienen una composición de líquido, de agua, es el metabolismo. ¿Okay? Acuérdense que nosotros consumimos macromoléculas. Y a veces esas moléculas pues, están constituidas por agua, por otros elementos, y al momento que se está llevando a cabo la digestión, se está agregando enzimas pancreáticas, enzimas lipídicas, que están rompiendo, ¿ok? Esas macromoléculas en micro, mucho de eso hay agua que se está liberando. Entonces, acá tenemos, ¿ok? Que lo que es el rendimiento de agua en la ingesta de alimentos. Los carbohidratos tienen el mayor rendimiento de agua. Esto lo van ustedes a entender y a ver con más claridad cuando vean nutrición, ¿ok? Pero es para que tengan en cuenta que los carbohidratos, las proteínas y los que aportan carbohidratos, proteínas y líquidos. De este modo el agua metabólica producida, ¿ok? Es una cifra aproximada. Fíjense que es por gramo, ¿ok? Entonces, básicamente tenemos esas dos fuentes de agua a través de la ingesta y de los alimentos. Ok, ya hablamos de la ingesta, ahora vamos con la pérdida. La pérdida diaria de agua puede ser de dos tipos. En este caso, la insensible, ¿okay? Es a través de la respiración y de la difusión de la piel. Acuérdense que hay una diferencia. Cuando nosotros respiramos, la temperatura de este aire es distinta a la temperatura que está adentro. ¿Qué sucede cuando usted coge un vidrio caliente y lo pone frente a algo frío? Hay un proceso de sublimación. Sublimación es un cambio de que esas partículas que están alrededor, que tienen una temperatura y hay un choque frío, inmediatamente se vuelven líquidas. ¿Ok? Entonces, en este caso es al revés. El agua, tenemos internamente, la sangre está circulando, hay agua y la temperatura corporal son 38, 35 y va a haber una pérdida insensible de agua producto de la respiración. De la difusión de la piel también, acuérdense que nos aplicamos cremas hidratantes para ayudar a la barrera, ¿okay? De la piel para que no pierda agua. ¿Por qué? Porque la temperatura, el sol, los rayos UV, todo eso producen una evaporación insensible de agua a través de la piel. Ojo, el sudor es otra cosa. Ok, fíjense, aquí tenemos otro tipo de pérdida que es a través de las heces, ¿ok? A través de los riñones que permiten la excreción de la orina y a través del sudor. Este es otro tipo de pérdida. Entonces, tenemos este gráfico que nos representa lo que es la pérdida. Fíjate, tenemos una ingesta de aproximadamente 2,5 litros de agua, pero esa misma ingesta también la perdemos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos un metabolismo, tenemos una pérdida insensible, tenemos orina, ni decir que hay un caso, una patología tal como una diarrea o un vómito, en donde vamos a tener una pérdida aún mayor de
ahora sí, vamos a empezar con los compartimientos, la distribución de los líquidos corporales en los individuos. Miren que ya veníamos de algo, una cosita, hablamos del átomo y ahora ya estamos hablando de cómo esa agua, esos líquidos se encuentran distribuidos en los compartimientos corporales. Oigan, yo realmente soy muy respetuosa y este cuchicheo, esa habladera a mí me molesta. Yo no quiero ser grosera con ustedes, realmente yo no vine aquí a perder tiempo, yo vine a dar una... vamos a hablar, ¿ok? Sobre la compartamentalización de los líquidos. Ustedes pueden decir distribución de los líquidos corporales y los compartimentos. Porque esa palabra está muy rebuscada y está muy conmigo. Entonces, miren, esto sale del examen a morir. ¿Dónde está? Ahí sale a morir, ¿verdad? A morir. La cosa y la más negativa y la más verdadera, la más fácil. Ajá, entonces, presten atención. Aquí tenemos que tenemos en los individuos, ¿verdad? Compartimientos intracelulares y extracelulares. Intracelular porque está adentro de la célula y extracelular es el resto, todo lo que esté afuera de la célula. Todo. Entonces, básicamente esas son como que las dos grandes divisiones de la distribución de los líquidos corporales en los compartimentos. Entonces, no, ya lo dije una vez, 2 veces no se lo puedo decir. Entonces, aquí, fíjense, miren, en esta gráfica podemos apreciar que la mayor cantidad de líquidos se encuentra ¿dónde? En el interior de la célula, ¿ok? Dentro, es decir, está constituido por el citoplasma de la célula. Fíjense que es el 60, esto es más, ¿ok? Entonces, citoplasma, intracelulares, ¿quiénes son? Citoplasma, no hay más nada, pila, no se vayan a confundir. Y a nivel extracelular sí tenemos tenemos más lugares donde se almacena eso allí. Tenemos el plasma, ¿ok? ¿Qué es el plasma? ¿Qué es el plasma? ¿Perdón? La ¿Cómo? parte líquida de la sangre. ¿Quién dijo eso? El líquido de la sangre. Tú sí, enfermero, ¿verdad? No. Ya había el periodo pasado que No, también. no. O sea, no sé. Era enfermero. Y el hijo. Carajo. Tenemos el plasma, que es la parte líquida, ¿ok? De la sangre. La sangre es un coloide, es un tejido, pero no es un tejido únicamente líquido, que hay una parte forme que está constituida por los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas, inmunoglobulinas, una cantidad de elementos formes, ¿ok? Adelante. De elementos formes, pues, que son es una parte física. Y la parte líquida viene siendo el plasma. Y el plasma está constituido por agua, ¿ok? Y otras hormonas, tal vez. Entonces, ¿dónde está el plasma? Porque, oigan, el plasma no es que está regado, no, el plasma está dentro de los compartimentos vasculares. ¿Cuáles son los compartimentos vasculares? Exactamente, sí estamos claros. Está contenida, ¿verdad? Dentro de lo que es el sistema circulatorio, el sistema vascular. Ok, ahora tenemos el líquido intersticial. El intersticio es todo aquello que está rodeando, ¿ok?, a las células. Es decir, si yo tengo un tejido, ¿verdad? Pero el tejido tiene límites, ¿ok? Y va a haber un espacio entre la parte vascular, entre los
Entonces, esos son, pero esos son líquidos transcelulares, el pericardio, el líquido, exactamente, pero eso ya va, tú estás adelantado, calma. Ok, entonces fíjate, tenemos intersticio, plasma y líquidos transcelulares, que son de otro tipo. Ok, entonces, estos líquidos transcelulares puede ser el humor vitrio, o sea, son líquidos que están en lugares especiales, ¿ok? Líquidos cefalorraquídeos, Ahí sí lo vea el ioneo y la pleura. la pleura, pericardio, acuérdense que esos son pequeñas fracciones de líquido, ¿ok? ¿Cuál es la función? Son recubrir órganos que están en constante movimiento, ¿correcto? Y siempre hay una fricción entre ese órgano con la pared del espacio en donde se encuentra, ¿ok? Entonces, disminuye la fricción. Ese es el... Disculpen, voy a tomar agua. Son líquidos, no es 100% agua. Gelatinoso. Gelificado. Ahí yo no estaba café, pero no estaba tan concentrado en el café. No, tranquilo, ellos no toman café. Los intracelulares. Ustedes, un solo lugar en donde se encuentran. Intracelular, dentro de la célula. Mientras que los extracelulares se pueden dividir en el intersticio, el plasma, los transcelulares y la linfa. ¿Ok? Aquí lo vamos a ver uno por uno. Fíjense el plasma. El plasma es un flujo. ¿Cuál era el último? La linfa, del sistema linfático, que se encarga de recoger, que forma parte del sistema inmunológico, drena, o sea, tiene varias funciones. Ganglios y vasos linfáticos. Ok, ahora vamos con el plasma. Es un fluido, ok, fluido. Porque no es del todo líquido, es un fluido, pero también está constituido por otras sustancias, no solo agua. Hay otros componentes disueltos allí en ese fluido. Es el componente líquido de la sangre, ¿ok? Que transporta células, nutrientes y representa el 55%. Presten atención. La parte líquida representa de un 100%, el 55% es líquido, ¿ok? Y el 45% es de elementos formes. ¿Qué pasaría si esa sangre, ¿ok?, tuviese invertida la cuenta? Afectaría la viscosidad. La viscosidad es una propiedad de los fluidos que está relacionado con la capacidad que tiene para transportar. Entonces, si yo tengo un fluido donde hay mayor cantidad de elementos formes, la viscosidad no va a fluir. Entonces, fíjense que hay una proporción equilibrada entre el fluido y los elementos formes. ¿De qué está constituido? Mira, acá tenemos la sangre, está constituido, glóbulos rojos, el plasma, ¿ok? Inmunoglobulina. Hay cantidad de proteínas en la sangre. Entonces, fíjense que el 92% es agua, hay proteínas y otros que pueden ser hormonas, electrolitos, etc. De las proteínas, fíjense que tenemos factores de coagulación, inmunoglobulinas importantísimos y albúmina. ¿Hay quien sabe por qué tanta albúmina? ¿Dónde participa la albúmina? ¿Nadie? Albúmina. ¿Ah? ¿Cómo? Una proteína del hígado. Ajá. Y esa proteína. Ajá. Pero la albúmina es súper importante porque es una proteína grande, transportadora. ¿Qué pasa? Que si yo produzco
No, se pega con otra cosa y termina siendo otra cosa. Entonces la albúmina es una proteína que agarra de la manito a lo que se produjo y la lleva para evitar que se le pegue a otra cosa. Lo mismo al momento, por eso es que es tan abundante y tan importante. Cuando hay un paciente con ausencia de albúmina, ahí mismo sale la gente inmediatamente a buscar albúmina para que tiene daño a nivel de desagradable. Entonces, fíjense este punto. Ahí se cayó. Aquí tenemos, ¿verdad? Lo que es ¿cómo? No, este es un centrifugado, ¿ok? Aquí tenemos los elementos formes, la parte del eritrocito, ¿ok? Donde están los elementos glóbulos rojos. Tenemos una intercapa, es una interfase que se encuentra entre el plasma y los glóbulos rojos. Ahí se menciona que es la parte donde se encuentran plaquetas y glóbulos blancos, ¿okay? Y después tenemos el plasma, que está constituido, como se los dije, por agua, proteínas, nutrientes y hormonas. En este caso, usted como médico viene en un perro, un gato, un ave, saca su muestra, va a la centrifuga y se le presenta esta situación. Solamente al ojo, a la vista, aquí tenemos un desequilibrio a nivel de los eritrocitos. Ahí pasa algo con los glóbulos rojos, ¿ok? Hay mayor cantidad de plasma. ¿Y qué pasa aquí? Hay una anemia, ¿ok? Hay una disminución de los glóbulos rojos. Sí, se ponen histéricas, se ponen amarillitas cuando tienen problemas con el hígado también. Pero aquí tenemos el caso opuesto. Tenemos que al centrifugar, la parte forme, o sea, la parte forme es mayor y la parte del plasma está full disminuida. Entonces tenemos una policitemia, que es un incremento en los glóbulos rojos, ¿ok? Y sus causas pueden ser variadas, ¿ok? Entonces, nada más aquí, fíjense, si ya yo conozco esto porque estudié fisiología y en el examen y la profesora y el profesor me explicaron porque esto es una proporción, es 55 frente a 45, es decir, que siempre va a haber poquito. Fíjense que yo estoy, bye, no te preocupes, gracias, bye. Fíjense que yo aquí cuento 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y medio, ¿ok? ¿Estamos bien? Porque estudié fisiología, yo sé que hay una proporción mayor de plasma que de eritrocitos de la parte forme, y cuando cuento aquí 1, 2 y tengo 6 aquí, y aquí tengo 2 y medio, y aquí tengo 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí pasa algo, ¿ok? Entonces fíjense cómo ya comenzamos a mirar que si no va a servir, ya estamos aprendiendo. Sí, ajá, que muy importante. Gracias por mirar. A nivel, los hombres siempre van a tener una mayor cantidad de hematina, de eritrocitos. La hemoglobina de los caballeros o de los machos siempre generalmente es más elevada que el de las mujeres, producto a la pérdida del sangrado menstrual en las mujeres. Ok, ahora vamos a ahondar en cuanto a esa composición de los líquidos corporales intracelulares. ¿Ok? Tenemos el líquido intracelular, constituye alrededor del 40% del peso corporal. Como su nombre lo indica, el líquido se encuentra en el interior de la célula y es el fluido en el cual ocurren la
empacando, el núcleo, si está dependiendo del estado de división, si está la cromatina condensada, si se están condensando, el tema de las vacuolas, si hay exocitosis, si está empaquetando para mandar al exterior productos, si estoy llevando a cabo producción de ATP en las mitocondrias, o sea, una serie de cosas que se producen, si estoy recibiendo la información de una hormona a nivel de citoplasma y es a través de proteínas G, se están produciendo una cascada de señalización, o sea, todo funciona a nivel micro. Si me tomé un paracetamol y tengo mucho dolor y entonces el paracetamol llegó, se ensambló a la proteína G, activó el AMP, todo se lleva a cabo ahí para inhibir la señal de dolor, ¿ok? Entonces fíjense que todas las reacciones, la mayoría, se lleva a cabo en el interior. Ok, entonces, ya hablamos intra, ahora vamos con la parte extra. Celular, alrededor del 20% del peso. El líquido extracelular se divide en intersticial, y plasma. ¿Ok? Y existe otro llamado los transcelulares, que ya lo hablamos. ¿Ok? Tenemos composición. Ok, ya miren dónde se encuentra. Ahora vamos a ver cómo está la composición. Dependiendo de dónde se encuentre, los líquidos van a tener una composición similar, no igual, pero sí similar. Van a tener los mismos elementos, solo que en proporciones diferentes. ¿Ok? Entonces, tenemos que la composición iónica, un ion es un elemento que está cargado, negativa o positiva. Entonces, tenemos que la diferencia más importante es en la concentración de proteínas. ¿Ok? ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay afuera? Ya hablamos ahorita que la mayoría de las reacciones se llevan a cabo dentro del citoplasma. Entonces, dentro voy a tener mayor concentración de proteínas. ¿Por qué? Porque las proteínas se producen ¿a dónde? Adentro. Y cuando esas proteínas van a formar parte de algún tejido o de una inmunoglobulina, van a estar igualmente contenidas, pero a nivel de los vasos de la parte vascular. No tienen que haber proteínas en el intersticio, ¿ok? Acuérdense que hay un flujo: vaso sanguíneo, intersticio y célula. O sea, ese es el flujo. Del plasma, de las venas, de las arterias, de los capilares. Entonces, ese es el flujo. Tenemos, fíjense que es similar. La diferencia más importante en proteínas. En cuanto a los iones, la concentración de cationes es ligeramente mayor en el plasma y aniones tienden a tener una concentración ligeramente en el líquido intersticial. Ya vamos a ver. Los aniones son los que están cargados positivamente y los cationes los que están cargados negativamente. ¿Okay? Ajá, miren aquí. Oye, aquí había alguien. Ay, ¿por qué te fuiste para allá? Por frío. Ah, ok. ¿Había ruido? Frío. Ah, frío. Tenemos, fíjense aquí, extracelular. Extracelular, afuera. Líquido intersticial. Tenemos el primero, abundante sodio y cloro. Considerable cantidad de bicarbonato y pocas proteínas, como se lo dije. No deben haber proteínas en el intersticio, no deben haber nada. Y en el plasma, abundante sodio y cloro, bicarbonato y muchas proteínas. Las proteínas siempre tienen que estar o dentro
ambas presentan poco potasio, calcio, magnesio, sulfato, fosfato y ácido bórico. ¿Okay? Si están presentes, fíjense que hay pocas, pero sí están presentes. Ok, ya hablamos de los extracelulares, ahora vamos con los intracelulares. Vamos a ver ahora que hay una dinámica. Si antes había algo aquí en mayor cantidad, va a cambiar ese estado, pero para producir un efecto. Intracelularmente, ¿verdad? Tenemos poca cantidad de sodio y de cloro, poco calcio, pero contiene grandes cantidades de potasio y fosfato, cantidades moderadas de magnesio sulfato y además posee gran cantidad de proteínas. Ok, en el espacio intracelular abundante potasio, fosfato, lo mismo que les mencioné anteriormente. Fíjense, este gráfico está súper bueno. Vean. Fíjense. Intracelular, extracelular. Y son los mismos elementos, son los mismos, solo que intracelular tiene una concentración y extracelular tiene menos. Fíjense que están los cationes y los aniones. Como les dice, si está positivo fue porque perdió un electrón y si está negativo fue porque lo ganó. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos. Vamos a empezar por la parte intracelular. A ver, ¿cómo es la composición de proteínas intracelular? Mayor. ¿Por qué? Porque las proteínas se producen en el interior de la célula y siempre tienen que estar allí. ¿Ok? Porque las proteínas